estaba prestando un mejor servicio. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros evaluar nuestro servicio para prestar un mejor servicio que andar comprando una máquina que pues, en el momento no tuviéramos la capacidad de financiarla? También queríamos evaluar diferentes medios para poder financiar en la maquinaria, si era en el momento necesaria, de importancia, entonces de qué manera nos podemos financiar para poderla ir adquiriendo y prestar este mejor servicio. Muchísimas gracias. Creo que te adelantaste un poquito, mejor, te fuiste muy allá de los temas que vimos porque estabas hablando de otro tema, pero bueno, está bien, valga la pena traerlo a colación. ¿De qué estaba hablando Henry, Alejandra, cuando estaba hablando digamos, de ese gráfico que sube y baja y que nos compara con la competencia? ¿Cuál era ese? ¿Cómo se llamaba? ¿La curva de valor? La curva de valor era el resultado de ese cuadro, pero ¿cómo se llama el cuadro? ¿Eso no es el benchmarking? No. Sí, pues eso es lo que pasa cuando hacemos uso de ese cuadro. El benchmarking lo que hace es una comparación básicamente entre las empresas y los procesos y nos ayuda a determinar qué puede estar pasando en nuestra empresa a comparación de la competencia y poder adaptar y adoptar esos procesos que está haciendo bien la competencia. Pero ¿cómo se llama ese cuadro? ¿Quién anda por ahí? Estratégico, profe. El cuadro estratégico. Bien, exactamente. Entonces, Henry nos estaba hablando del cuadro estratégico, que ese cuadro estratégico básicamente es que a través de un benchmarking, como bien decía Joana, es el que nos ayuda a identificar los pro y los contra, ¿cierto? En dos dimensiones, alta y baja, de cómo se encuentra nuestra empresa y qué está haciendo también en términos de competitividad. Bien, ahora que hablamos entonces del cuadro estratégico, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Joanita, ciérrame el micrófono, por favor. ¿Cuál es el resultado de ese cuadro estratégico? George, bienvenido y buenas noches. ¿Cuál es el resultado de ese cuadro estratégico? Buenas noches. Bueno, lo que busca ese cuadro estratégico es establecer estrategias mediante herramientas, ¿sí? Sí. Construyendo como tal estrategias contundentes. Lo que tú decías ahorita es que valía varios puntos de vista en cuanto a alto y bajo, Sí. y ahí se logra determinar entre esos dos el nivel de valor. Ah, mira qué importante lo que acabas de decir. Gracias, George. El nivel de valor, ciérrame el micrófono, por favor. El nivel de valor entonces viene asociado con lo que creo que fue Alejandra o Daisy dijeron ahora, de la curva de valor, que es la que nos mide justamente ese diferencial que tenemos con la competencia. Pero ya cuando hemos encontrado esos pros y esas contras, es decir, lo que tenemos a favor, lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo tan bien o lo que definitivamente queremos sacar, ese cuadro estratégico y esa medición de curva de valor nos arroja luego a otra herramienta, ¿cierto? A otra herramienta. ¿Y cómo se llama esa nueva herramienta? Matriz ERIC. La matriz ERIC, perfecto, Daisy. La matriz ERIC. Entonces déjame, Daisy, preguntarle a otra persona en qué consiste. Miremos a ver quién está por acá. Marlene, cuéntanos por favor en qué consiste la matriz ERIC. Solamente en qué consiste. Buenas noches, profe. Consiste la materia ERIC es en una matriz de 4x2, en la cual tiene pues eliminar, reducir, incrementar y crear, y lo cual es identificar nuestro proceso de valor y realizar mejoras frente a un producto determinado. Bien, perfecto, déjalo ahí. Muy bien. Entonces, es una matriz de entrada 2x2 que nos ayuda a identificar y a colocar allí, digamos, esas evidencias que estamos teniendo después de que hemos hecho un proceso de comparación o de benchmarking. ¿Sí? Entonces, tiene 4 ejes, ya Marlene los nombró, pero quiero que me cuente, por ejemplo, Sandra Milena, ¿en qué consisten esos 4 ejes? Cuéntame de 2, escoge 2 y cuéntame rápidamente.
Buenas noches. Buenas noches. Bueno, inicialmente en un eje de celular es quitar las cosas que no se van a utilizar o las cosas que en ese momento no le sirven a la matriz para poder ejecutar. ¿Cuál escogiste? ¿Cuál cuadrante? Eliminar. Eliminar, perfecto. Listo. Eliminar. Y reducir el cuadrante que da como reducciones que se pueden hacer en cuanto a costos o las mínimas cuantías que se pueden necesitar. ¿Crees? Sí. Listo, perfecto. Déjalo ahí porque te tengo súper intermitente y casi no te entiendo, Sandrita. Muchas gracias. Okay. Sí, entonces Sandra escogió dos, el cuadrante eliminar y el cuadrante reducir. Entonces ella estaba hablando que eliminar es básicamente eso que está demostrado que no está ayudando a la empresa a crecer. Es decir, esas cosas que de cierta manera son un obstáculo para la empresa y que de cierta, pues, hay que quitarlo del camino para poder avanzar. Y por el otro lado está la reducción, que son esas cosas que no hay que quitar del todo, ¿sí? Pero que nos están saliendo muy costosas, que sin ellas perderíamos competitividad y hay que mantenerlas de todas formas, porque el negocio así, pues lo necesita y básicamente es una obligación, entre comillas, poderlas mantener. Bien. Quedan dos cuadrantes, entonces miremos, por acá tengo a... Ronald, cuéntanos en qué consisten los otros dos cuadrantes, o escoge uno, dinos uno. Uy, Ronald abandonó, bueno, tal vez se le cayó la señal. Paola, cuéntanos, escógete uno, ¿qué cuadrantico? Hola, profe. Hola. Bueno, yo estaba viendo el cuadrante de Sandra, incrementar. Eso, perfecto. Quedan Entonces, bueno, el cuadrante de incrementar habla de que se centra en qué actividades o tareas debe implementar la empresa para conseguir el objetivo de la empresa. Listo, perfecto. Son esas actividades que de cierta manera la empresa está llevando a cabo, ¿sí? Pero que necesita potenciar de cierta manera. Gracias, Paola. Ciérrate el micrófono, por favor. Okay. Que necesita potenciar. Tiene que conservarlas de todas formas. Es importante madurarlas y potenciarlas, invertirle tiempo, esfuerzo, dinero, recursos. Hay que mejorarlas porque está demostrado que bajo el cuadrante incrementar son esas fortalezas, ¿sí? O son esas actividades que perfectamente pueden hacer crecer la empresa. Y nos queda faltando un cuadrante, Pantevis, es que te tengo gracias por opinar, pero es que te tengo en chat, porque entiendo que no te sirve el micrófono, pero muchísimas gracias. Miremos entonces, Eduard Salas. Eduard, cuéntanos cuál es el último cuadrante. Bueno, no tengo... Angie, cuéntanos por favor cuál es el último cuadrante. Bueno, ¿o quién se anima entonces a Pero Enid comentó, profe. Enid comentó, Alejandra, ya que te tengo en la línea, entonces lee lo que comentó Enid. Enid dice, buscamos, el de crear, buscamos nuevos mercados, nuevas estrategias que no se hayan explotado. Exactamente, listo, gracias Alejandra. El de crear básicamente habla de eso, de esas, como estábamos haciendo un benchmarking, y lo decía Joana en su momento, el benchmarking, pues claro, necesitamos es identificar esas cosas que en su momento no estamos poniendo en práctica, que son importantes para el negocio y que necesitamos poner allí para poder fortalecerlo. Bien. Bueno, eso fue entonces un repaso rápido de cuadro estratégico, curva de valor y matriz ERIC de los 4 cuadrantes. Luego fue
la actividad que hicimos de la toma de decisiones en procesos de innovación y de pensamiento creativo. Luis Fernando, ¿en qué consistía esa actividad? Cuéntanos, ¿cuál fue la tesis de esa actividad? Claro, en segunditos que mismo también está en clase, ya bueno, pues la actividad consistía en que se centraba un tema, en este caso eran las pymes, la forma de cómo utilizar como los recursos naturales, no estoy mal, y no me acuerdo cuál fue la tercera pregunta. Entonces, cada sombrero se identificaba, cada sombrero era de un color y el cual pues tenía como un perfil, un autocrítico, uno positivo, uno negativo. Entonces, pues se centraba el tema y cada persona pues se identificaba con su color y daba su aporte, ya fuera negativo o constructivo o positivo. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Tique, cuéntanos de pronto de dos sombreros o de un sombrero que te haya quedado más como en la cabeza y cuál era el rol que tenía dentro de los grupos de innovación. Profe, qué pena, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro, con muchísimo gusto. Estamos hablando de la actividad que tuvimos el martes de la semana pasada de pensamiento creativo. La pregunta para ti es, a ti te tocaron algunos sombreros de colores, entonces ayúdame a identificar en qué consistía uno de los tres colores que te correspondió. Sí, profe, digamos el sombrero verde. Ujú. El sombrero verde nos hablaba de la creatividad, del crecimiento de desarrollo de ideas, a generar nuevas alternativas para buscar una mejora de algún producto, de alguna situación que se esté presentando en el momento. Ok, perfecto. Gracias, Tique. Jackson, la misma pregunta para ti. ¿De qué sombrero? ¿Blanco, rojo, verde, amarillo? El que tú nos quieras contar, que no sea la repetición de tu compañera. Bueno, en lo de el tema de la innovación en tiempos del COVID-19, que es en lo que estamos ahorita, el sombrero rojo que habla de emociones, intuición, sentimiento, alegría, tristeza, ira. Entonces, yo en un momento hablé de la ira sobre cómo algunas personas están utilizando las redes sociales no para generar mensajes positivos, sino para criticar lo que se está haciendo y en sí no están creyendo que, digamos, que lo que se está viviendo hoy en día es un juego y no están siguiendo como ese rol, esos controles. También el azul que habla de los procesos de control que tampoco, o sea, más de uno no lo está siguiendo. De acuerdo. Gracias, Jackson. Bien, Solange, cuéntanos acerca de un sombrero que te haya correspondido que Tique o Jackson no le haya tocado y en qué consistía ese rol. Bueno, buenas noches. A mí... Me esperan un momentico que un gato me rompió un florero. Un segundo, por favor. Sí, señor. Pégale, dele duro, porque yo el mío le doy duro cuando hace eso. Oh my. Ya volví, que un gato me rompió un florero. Bueno, en fin. Sigamos. Eso es normal. Sí, eso es normal. Voy a apagar la cámara porque atrás van a empezar a ayudarme a arreglar eso. Bueno, sigamos entonces. Solange, perdóname, ¿en qué andábamos? Tranquilo, profe. Bueno, se me preguntaba de los sombreros. Bueno, no sé si ya mencionaron el rojo. Sí, Jackson lo mencionó. Ahorita tenía problemas de conexión. Entonces, me tocó el rojo, el verde y el blanco. ¿Ya todos lo mencionaron? No, háblanos del verde, por favor. Del verde. Listo, el verde hablaba sobre como las ideas innovadoras que se estaban formando, pues acerca de estos tres temas. Una idea que sí vi y me pareció muy interesante eran como ahorita están creando o pues investigando sobre las impresoras 3D, de cómo fabricar los respiradores por medio de estas impresoras. Sí. Entonces, digamos como el consumo responsable, la sostenibilidad y la innovación en los tiempos del COVID. Entonces me parece interesante pues el tema
de los respiradores impresos por parte de las impresoras en 3D. Bien, perfecto. Bien, chicos. Entonces, después, muchas gracias, Solange. Después del pensamiento creativo y de ver algunos de los sombreros, básicamente, continuamos, o fue un tema que quedó pendiente, que era el radar de la innovación. Alcanzamos a hablar una parte del radar de la innovación. Miremos acá. Álvaro Enrique, cuéntanos acerca del radar de la innovación, lo que alcanzamos a ver. ¿En qué consistía? Bueno, Álvaro se fue. Angie, ahora sí, ya que tienes micrófono, ¿en qué consistía el radar de la innovación? Acá decía que el radar de la innovación se basa en un tema interno que es buscar las estrategias, los aprendizajes, los procesos organizacionales y el articular, que fue lo que yo tengo acá. Sí. Que es lo que se busca es que bien se hace y que se debe mejorar. Hasta ahí vimos, hasta ahí tengo solo lo interno. Listo. No te preocupes, perfecto, listo. Ayúdame, por favor, desde otro punto de vista, Henry, ¿para qué servía el radar de la innovación de orden interno? Para analizar cómo estaba funcionando todos nuestros procesos y qué mejora le hacíamos. Bien, perfecto. Jessica Alexandra González, cuéntanos entonces cuáles eran las dimensiones de las que alcanzamos a hablar del radar de orden interno. Jessica. Bueno, no está por ahí Jessica. Ronald, cuéntanos por favor acerca de las 5 dimensiones del radar de la innovación de orden interno que alcanzamos a ver. Buenas noches, qué pena, profe. Es que se va y se regresa la señal. No te preocupes. Yo me acuerdo que se habló sobre el aprendizaje, sobre la estrategia, los procesos, la articulación y la organización. Exactamente. Como tal, todas estas, pues lo que buscan son como las acciones, como tal, alrededor de lo que es la innovación para la empresa. Listo, perfecto. Entonces, y hasta ahí, Daisy, corrígeme, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Sí, señor. Listo, Daisy. Daisy, dime si ya está aquí, si ya pueden ver. Bien, hasta ahí llegamos. Luego hicimos un ejemplo, ¿cierto? Que lo hicimos en Excel acerca de cómo implementar ese radar. ¿Recuerdan? Sí, señor. Daisy, no te vayas para que tú seas quien me conteste por el grupo. Alcanzamos a hacer a través de un Excel un ejemplo del radar de la innovación con estas 5 dimensiones, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Vimos estos 3 componentes que estoy en este momento enviándoles? Sí. Listo, perfecto. Bien. Y alcanzamos a ver cómo se saca entonces y cómo se va midiendo de acuerdo a los promedios, ¿verdad? Sí. Listo. Y ahí quedamos. Sí, señor. Muy bien. Listo, Daisy. Muchísimas gracias. Fernando, si no estoy mal, él dijo que por favor le colaborara explicándole cómo saca la gráfica, profe, en Excel. Ah, sí. Ahí, sí, muchísimas gracias. ¿Está Percho por ahí? Sí, señor, por aquí ando. Bueno, Percho. Párale muchas bolas, entonces vamos a volver a hacer la gráfica. Voy a proyectar el Excel. Ahí dejé de compartir y me voy a ir entonces al Excel interior. Perfecto. Entonces, aquí está, presentar ahora y una ventana, radar de la innovación y compartir. Listo.
Daisy, otra vez contigo. Cuéntame cuando ya estén viendo este Excel. Sí, señor, ya. Listo, entonces lo que voy a hacer es borrar esta gráfica para comenzar a hacerla nuevamente de cero. Fernando, oído y atención. Entonces, ya tenemos nuestra medición de la innovación por grupos de trabajo. Recuerden que este primer radar básicamente lo que hace es medir de orden interno, por ejemplo, a través de un proyecto, o se pueden hacer mediciones periódicas del avance en los procesos de innovación. Básicamente, de acuerdo a lo que nos dicen los textos, pues se deben medir 5 dimensiones, dentro de las cuales está estrategia, aprendizaje, procesos, organización y articulación. Y básicamente se califica de 1 a 5, siendo 1 donde nunca se ha hecho algo en esta dimensión de la innovación, y 5 es porque esa dimensión ya superó todos los obstáculos y está fluyendo de manera perfecta, lo cual es muy difícil de hacerlo, sobre todo en grupos que trabajan, pues que llevan poco tiempo trabajando, ¿sí? Entonces, saco los dos promedios. Por un lado, lo hago de forma horizontal para que me vaya midiendo cada una de las estrategias de las dimensiones, y también lo hago de forma vertical para poder identificar por persona o por encargado o por área cuál de esas dimensiones también se están midiendo y cómo se están midiendo. Entonces, básicamente para poder hacer el radar, selecciono las personas o las áreas, el puntaje que le dieron y la dimensión que estamos calificando. Ahí yo lo seleccioné todo. Le digo insertar, y dentro de insertar me voy a la parte de gráficos y selecciono gráficos recomendados. Cuando selecciono gráficos recomendados, el por default me coloca las barras, pero entonces yo me voy a ir a todos los gráficos. En todos los gráficos voy a ir hacia la mitad, aproximadamente la mitad de los tipos de gráficos, y ahí le voy a decir XY dispersión. Ay, perdón. No, esa es para otra clase. Le coloco radial. Y en radial él me da dos opciones. Está esta o está esta. Aquí lo que está haciendo es volteando digamos como colocándola en forma de cuadrado, porque lo que está haciendo es invirtiendo las dimensiones por los participantes, pero yo lo que quiero saber es cada participante qué calificación le dio a cada cuadrante o a cada dimensión. Entonces selecciono la primera y le digo aceptar. Entonces voy a quitarle este título para que me pueda dar un poquito más de espacio, y la voy a encoger de acá, pero la voy a estirar. Ay, caramba, me fui mucho para allá. Esto es mejor acá. Y aquí la voy a estirar de esta puntica para que ustedes la puedan apreciar mejor. ¿Qué me interesa acá? Poder identificar los puntajes de las dimensiones. Poder identificar, por ejemplo, qué convención le tocó a Hugo, a Paco, a Luis y a Julián, es decir, qué color tiene cada uno de ellos y cada dimensión, cómo fue calificada. Recuerden que las distancias, por ejemplo, para yo poder hacer una mejor medición, voy a escoger el máximo y el mínimo. Entonces podría perfectamente coger a Hugo, que Hugo en temas de estrategia calificó 5, ¿sí? Acá se ve, por ejemplo, si yo me parar acá encima, ahí se ve la serie, dice Hugo, en la parte de estrategia calificó 5, mientras que, y si me voy a la más baja, dice Luis, calificó en estrategia, calificó 3. Y acá básicamente lo estoy viendo. En la dimensión estrategia, tengo entonces que la calificación de Hugo es la más alta y la de Luis es la más baja. Entonces tengo ahí que tengo una brecha de 2 puntos, que la idea es poder entonces comenzar en términos de evaluación, poder identificar en qué consisten esas diferencias que
haya, por ejemplo, un integrante del grupo que le esté dando muy superior a la dimensión de estrategia y haya otro que le esté dando pues sobre la mitad. ¿Bien? ¿Esto para qué nos sirve también? Para poder identificar, por ejemplo, miremos acá horizontalmente el promedio. El promedio de esta dimensión es de 4. Quiere decir que se encuentra por encima del promedio de las calificaciones. Es una dimensión de la innovación que está bien rankeada dentro de los grupos de trabajo. Pensemos que no es Hugo, no es Paco, no es Luis y no es Julián. Pensemos que es el área de marketing, el área de finanzas, el área de producción y el área comercial, por ejemplo. Y que cada uno de ellos, de acuerdo a su experiencia, le está dando una calificación a los procesos de medición de innovación a la empresa. Entonces, ahí es donde podemos identificar, por ejemplo, cómo están los procesos de estrategia, aprendizaje, procesos, organización y articulación. Y también lo podemos identificar de acuerdo a cada uno de los participantes. ¿Bien? La idea es poder identificar las dos puntas, como yo les llamo, es decir, aquello que está muy por encima, que está muy superior, y aquello que está muy por debajo o muy inferior, y poder generar estrategias que permitan, digamos, balancear también en términos estratégicos de innovación esa balanza. Aquí básicamente también podríamos analizar cuál es el promedio de las calificaciones por integrantes. Entonces podemos identificar que hay un integrante el cual la medición de la innovación la está dando muy por encima, lo cual puede ser muy positivo para el resto del grupo. Poder identificar qué está haciendo él de diferente en términos de innovación para poder llegar a esos puntajes. Pero en cambio hay otros, por ejemplo, como el caso de Luis, que no lo está haciendo, entonces también nos serviría poder identificar por qué, por ejemplo, en términos de aprendizaje, como lo estamos viendo acá, le está dando la calificación más baja. Y si se dan cuenta, su promedio de calificaciones no es que supere, salvo la organización, que está, pues digamos, está por encima del promedio, pero el resto de calificaciones se encuentra, pues, digámoslo, por debajo del promedio. Entonces, poder identificar eso. ¿Bien? Fercho, ¿mejor? Sí, profe, mejor, pero no sé si de pronto lo incomodo. La partecita de la fórmula, donde hizo la gráfica, ahí fue donde no me queda claro, pero esto sí me queda muy claro todo, la fórmula casi no. Lo podemos volver a hacer si los demás compañeros también están de acuerdo. ¿Sí? Voy a volver a hacerla acá. Mira, selección, dime si estás viendo ahí lo que estoy haciendo. Sí, señor. Listo. Seleccionas básicamente el cuadrante, ¿cierto? Con las calificaciones, incluyes los participantes y también incluyes las dimensiones, ¿cierto? Entonces tengo por este lado las dimensiones, tengo por este lado los participantes y tengo por este lado las calificaciones. Pero yo no excluyo a ninguno, tengo que meterlo en una sola colada a los tres. ¿Ves? Entonces ahí lo que hice fue seleccionarlos. Entonces, aquí, fíjate que le doy en la parte superior, le digo en la función insertar, le voy a decir ahí insertar, y entro aquí en la mitad y le digo gráficos recomendados. ¿Me sigues? Sí, señor. Entonces, en gráficos recomendados, le doy clic allí y por default me coloca las barras, pero las barras es difícil de poder hacer una medición con barras. Entonces le digo yo, todos los gráficos, y me voy aquí en todos los gráficos, bajo, y llego a una que se llama radial. Y esta de radial, le doy clic acá y voy a escoger, él me da opciones, pero yo voy a escoger la primerita que me aparece, esta. Ah, ok. ¿Ves? Él ya lo saca casi que por defecto todo. ¿Sí? Entonces ya él me saca este grafiquito y ya simplemente tengo pues es que adaptarlo a lo que yo necesito buscar. ¿Ves? ¿Qué me interesa a mí? Poder identificar, mira, fíjate que la escala está por dentro de la gráfica. En esta figura de 5 puntas, pues claro, por cada punta es una dimensión y cada color que tú ves adentro es un integrante. Pero ¿qué me interesa también? Poder identificar la escala que queda por dentro. ¿Para qué? Para poder hacer una dimensión. Recuerda que
el centro es quizá lo más riesgoso que en términos de innovación puede tener un equipo de trabajo. Porque si estamos muy pegados, es decir, si la figura de cada uno está muy pegada hacia el centro, quiere decir que nos está haciendo falta más trabajo en temas de innovación. Definir mejor las estrategias o los objetivos, o poder determinar también qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Para qué? Para que esta figura periódicamente, cada vez que tengamos que hacer una medición, se vaya ampliando hacia los extremos. Eso no ocurre de un mes para otro. Eso es una operación que es gradual. Eso hay que meterle cambios, hay que meterle innovación, hay que meterle mucha idea, hay que meterle mucha imaginación. ¿Para qué? Para que esto se vaya ampliando. En un momento les voy a explicar, si el tiempo nos da, ya el siguiente radar, porque el siguiente radar no tiene 5 puntas, sino tiene 12 puntas de la innovación. Y 5 dimensiones de la innovación, sino 12 dimensiones de la innovación. Y no solo eso, no solamente tiene 2 innovaciones, sino que también tiene 3 cuadrantes adentro del radar que definen el tipo de innovación que hay que implementar dependiendo del puntaje también. Suena un poquito enredado, pero en un ejemplo lo podemos ver muchísimo mejor. ¿Listo? Bien, voy a dejar de compartir esto para poder pasar a la siguiente. Bueno, estamos acá. Daisy, avísame si ves esto, por favor. Sí, señor. Gracias. Entonces, bien. Entonces, lo que les estaba contando era que del orden interno, pues entonces podríamos sacar los promedios y la idea es poder evidenciar o identificar aquellos puntos en los cuales las dimensiones quedaron por debajo del promedio, como en este caso, por ejemplo, 1 y 2 son calificaciones que están por debajo y de los cuales hay que con lupa comenzar a revisar los procesos de innovación que estamos en ese momento pues calificando. El radar de la innovación tiene 4 puntos cardinales. Aquí ya comienzo a hablar acerca del radar de orden externo. El radar de orden externo tiene 4 puntos cardinales o ejes principales. Son básicamente 4 palabras que nos comienzan a definir la dirección hacia donde debe apuntar este radar. El primer punto cardinal es la palabra ¿qué? ¿Qué ofrece? ¿Qué está ofreciendo la empresa? Cuando hablamos acerca del qué ofrece, estamos hablando desde la oferta. La oferta es todo aquello que la empresa puede, digamos, distribuir o comercializar u ofrecer a un mercado potencial o a un mercado que ya tiene segmentado. Entonces, la oferta que una empresa crea. El segundo punto es a quién le está ofreciendo eso. ¿A quién le ofrece? Pues a unos clientes a los que satisface, pero mucho cuidado también porque ese a quién podría llegar también a ser a quién le ofrecería, ¿no? ¿A quién le ofrece actualmente o a quién podría ofrecerle? Son los clientes a los que satisface. El siguiente punto o el siguiente eje principal es ¿cómo? Bueno, a mí me faltó la L, ¿cómo lo ofrece? ¿Cómo lo ofrece? ¿Cómo ofrece? Es decir, aquí nos centramos es en los procesos, ¿sí? ¿Cómo es que lo está haciendo? ¿Cómo es que está distribuyendo? ¿Cómo está fabricando? ¿Cómo está vendiendo? ¿Cómo lo está haciendo? Y el último es ¿dónde lo ofrece? ¿Dónde lo ofrece? Es decir, esos puntos que hasta donde la empresa llega, ¿sí? Es un supermercado, es un cliente final, no utiliza intermediación, es un cliente que está distribuido en otras ciudades, es en grandes superficies, es un cliente retail o es un cliente virtual, es decir, ¿dónde lo está poniendo? Entonces, son los puntos de referencia que utiliza para llevar sus ofertas al mercado.
Si ustedes recuerdan por allá en marketing, muy seguramente con Ricardo están viendo y ya han pasado por ahí acerca de las 4 Ps. Producto, precio, plaza y promoción. Y si uno lo trajera, pues tiene algo que ver también con todo eso. Pero estos 4 puntos cardinales, Paola, ¿me ayudas por favor? Cuando sean las 9:10 me dices, profe, ya, porque tengo que llamar, listo. Bueno, señor. Gracias. Estos 4 puntos cardinales tienen hijos, ¿sí? Tienen como unos hijitos que están por dentro de ellos mismos. Profe, Señora. 9:10. Sí, por favor. Ya son las 9:10. Ah, Sí, señor. ya se me pasó el tiempo. Listo, entonces voy a dejar este tema para mañana, chicos. Bueno, les decía Mañana no es la revisión, profe. Sí, mañana hacemos revisión, pero yo en esto me demoro 15, 18 minutos explicando este tema y arrancamos revisión, ¿listo? Que es importante que ustedes queden con este temita. Bueno, por favor habiliten sus micrófonos para decir presente. Angie Tatiana. Presente. Gracias, Paola. Presente. Gracias, Álvaro Enrique. Álvaro Enrique. Presente. Solo cuando te iba a hacer la pregunta, ¿no? Presente. Sí, hágase el loco. Alejandra Camacho. Presente. Gracias. Sandra Milena Chaguala. Presente. Gracias. Solange. Presente. Gracias. Sergio Alejandro Dueñas. Presente. Gracias. Daisy Fonseca. Presente. Gracias. Jorge Eduardo Gómez. Presente. Gracias. Jessica González. Profe, ella está conectada, pero no le funciona el micrófono. Ah, bueno, perfecto. Y que me ponga presente ahí en el chat para que quede el registro, por favor. Bueno. Gracias. Ronald. Presente. Gracias. Lady Joana Guerrero. Presente. Gracias. Luis Fernando Montejo. Presente. Gracias. Catherine Osejo. Presente. Gracias. Enid Pantevis, que coloque presente en el chat, por favor. Geraldine Paola Pérez. Presente. Gracias. Jackson. Presente. Henry Rojas. Presente, profe. Gracias. Eduard Salas. Acá, profe. Gracias. Marlene Sierra. Presente. Gracias. Claudia Lorena Tique. Presente, profe. Gracias. Y Juan Fernando Vargas. Presente, profe. Listo, chicos. Mañana entonces, ¿cuál va a ser el plan de trabajo? Arranco yo entonces con este tema que nos queda faltando. Y arrancamos entonces, me voy sentando con grupos de trabajo, traigan de una vez como sus trabajitos listos, que uno de ustedes sea quien lo proyecte. Si tienen preguntas, que sean muy puntualitas y con eso vamos evacuando. Yo creo que ustedes son como 5 grupos, entonces podríamos hacer como reunioncitas como de 8 o 10 minutos a lo sumo, pero bueno, mañana lo vamos cuadrando. Es importante que traigan ya listo, que tengan ya listo para poder pasar, ¿de acuerdo? No voy a definir el turno en este momento, pero si quieren se pueden poner de acuerdo o yo les mando o mañana nos ponemos de acuerdo al inicio de la clase. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, muchachos, buena noche para todos, que descansen. Igual. Hasta mañana. Profe, ¿le puedo escribir ahorita el WhatsApp? Sí, escríbeme, claro. Gracias. Bueno, chao. Chao.